Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy tengo ganas de hablar con ustedes, contarles acerca del eclipse solar anular que va a estar perfeccionándose el día de mañana, 17 de febrero del 2026. Esto va a estar pasando en el grado 28 de Acuario. Y bueno, a raíz de consultas que me hicieron y de, bueno, ir compartiendo con ustedes también esta información que es relevante, dado que este eclipse al darse en el signo de Acuario, vamos a tener que tener en cuenta a Saturno. Y Saturno, el día 14, acaba de ingresar en el signo de Aries, que es su signo de caída. Así que esto es muy significativo. En principio, me gustaría hablar un poquito en relación con lo que representan y significan los eclipses, sus alcances y demás. Entonces, a raíz de esto, en relación con, y desde la perspectiva de la astrología tradicional, sobre todo, que es la que yo practico, los eclipses solares anulares tienen sus características específicas, ¿sí? Tanto en su naturaleza astronómica como en su interpretación astrológica. En principio vamos a hablar de su potencia e intensidad. Dentro de la jerarquía de los fenómenos celestes, un eclipse solar se considera generalmente más potente que uno lunar. Específicamente, el eclipse solar anular ocupa un lugar intermedio en cuanto a su fuerza. Es decir, o sea, es más débil que un eclipse solar total, pero significativamente más fuerte que uno parcial. En su significado astrológico general, la astrología tradicional, como la de Ptolomeo, los eclipses son vistos como la causa principal y más fuerte de los eventos que afectan a naciones, ciudades y distritos. Sí, antiguamente la evaluación que se hacía en relación con los efectos de los eclipses era más bien en términos colectivos. Obviamente que va a tener un efecto particular en cada uno de estos individuos porque conforman el colectivo. En relación con su alcance geográfico, los efectos se van a manifestar principalmente en las regiones donde el eclipse es visible y en los países que tienen familiaridad con el signo zodiacal donde ocurre el fenómeno. En este caso particular, la zona de influencia y de visibilidad del eclipse va a ser principalmente en la Antártida, el sur de Argentina y Chile y partes de África. Es decir, que la zona de visibilidad, lo que refiere a la anularidad, ¿sí?, va a atravesar la Antártida y áreas del Océano Austral, siendo visible como eclipse parcial en el sur de la Patagonia, Chile y el sur de África. En relación con el alcance y la duración, va a ocurrir entre las 9:56 eh, GTM y las 14:27 GTM, ¿sí? Cubriendo la Luna el 96% del Sol. Para poder entender el alcance en el tiempo, tenemos que ver cuánto tiempo dura. Entonces, en relación a esto, sí que va a ser un horario más bien del sur de América, ¿sí? Tenemos 9:56, 10:56, 11:56, 12:56, 13:56. Tenemos 4 horas y de allí hasta las 14:27, bueno, media hora más. O sea, podríamos calcular más o menos 4 años y medio, ¿sí? Bueno. Entonces, en términos astrológicos, el tema principal sí va, los eclipses actúan como un reseteo kármico, ¿sí? Provocan cierres definitivos y aperturas a nuevas etapas. Tenemos que recordar que un eclipse solar siempre va a ser en luna nueva, por tanto, esto encierra la simbología de cierre e inicio, ¿sí? Es como eh, un, un punto de inflexión, ¿sí? Entonces, en relación con el clima y la naturaleza, también tienen sus efectos, obviamente, indican cambios en la atmósfera y desastres naturales, dependiendo de la naturaleza de los planetas que dominen el evento, ¿sí? En el caso de Acuario, puede hablar de tormentas de viento, eléctricas, ¿sí? Cuestiones con el aire. Recordemos que
en 2020, no me acuerdo ahora exactamente la fecha, pero tuvimos la conjunción de Saturno-Júpiter en Acuario, en el grado cero Acuario, y fue el inicio ya conocido por todos, que inicia en el 2020, con cuestiones del aire, ¿sí? Bueno, entonces, eh, en relación con la duración de los efectos, una de las diferencias más marcadas entre los eclipses solares y los lunares es el tiempo que persisten sus consecuencias. En un eclipse solar, incluyendo el anular, el efecto dura tantos años como horas haya durado, perdón, el oscurecimiento. Y ahí hicimos el cálculo de que dura más o menos 4 horas y media. Así que su efecto va a tener un alcance de 4 años y medio. Y recordemos que un tránsito de Saturno es de alrededor de 2 años y medio a 3, depende de sus retrogradaciones, y va a ser lo que dure en el signo de Aries, ¿sí? A diferencia de los eclipses lunares, que los efectos se miden en meses. Entonces, en el caso de un individuo, un eclipse lunar, perdón, un eclipse solar anular, es relevante si ocurre sobre un punto sensible de su carta, es decir, en un planeta personal, la Luna, Venus, Mercurio, el Sol, Marte, o con un orbe muy estrecho. Orbe sería distancia en grados, es decir, un orbe de distancia. Si esto ocurre en el grado 28 de Acuario, y si tenés planetas personales en el grado 27 o 29 de Acuario, esto te va a estar afectando de forma personal, o el ascendente, ¿no? O el medio cielo. Entonces van a activar sucesos importantes relacionados con la casa o el área en donde caiga este eclipse, ¿sí? Por ejemplo, si cae sobre la luna natal, va a hablar o activar temas familiares o públicos, ¿sí? O del entorno. Bien, ahora lo que me gustaría hacer es mostrarles la carta del eclipse para que juntos podamos ver aquello de los que les quiero hablar. Entonces, aquí tenemos la carta del eclipse, ¿sí? Si bien no hay una zona geográfica determinada, como vemos aquí, tiene un horario. ¿Sí? Entonces nos marca un momento, ¿sí? De emergencia. Pero vamos a ir directamente al eclipse. Tenemos que el eclipse, ¿sí? Se está dando en este grado particular, que es el grado 28, y vemos también que, como les mencioné antes, es una luna nueva. Así que es un reinicio sumado, y lo cual lo potencia, el hecho de que Saturno, regente del signo Acuario, y por tanto es quien dispone de esta energía, ¿sí? Es decir, de la energía del Sol y la Luna en sentido de reinicio, y de la de Marte, porque Marte está en el grado 19 de Acuario. Pero Saturno, quien va a ser, digamos, que lleve adelante también o refleje este fenómeno, está en su signo de caída, es decir, que no tiene recursos, hay un debilitamiento, ¿sí? De lo que representa Saturno. Recordemos, Saturno es el principio de realidad, es la autoridad, la jerarquía, los sistemas establecidos, los principios de realidad que rigen el sistema, eh, es lo que está detrás del deber hacer, digamos, ¿no? Son los principios inmutables, eso significa que son aquellas verdades que no se modifican, que no mutan, que se sostienen en el tiempo, lo que podemos entender como un axioma. Entonces, el principio de realidad, ¿sí? Que se consideraba verdadero e inmutable, es decir, que no cambiaba, se debilita y se cae, y se produce un reinicio en el sistema y en la realidad, ¿sí? Y en aquello que considerábamos verdad. Una manera de poder entender también el tránsito de Saturno en Aries, que obviamente va a tener sus matices porque no se estaba dando bajo las mismas condiciones, pero para más o menos entenderlo tenemos que remontarnos 29 años atrás, ¿sí? Y tenemos una pequeña impronta de su efecto, que fue antes de que retrogradara, a mitad de año del año pasado.
¿sí? Cerca de junio, julio, ahora no me acuerdo exactamente, que fue que ingresó en Aries por primera vez antes de retrogradar hacia Piscis. Entonces, Saturno en Aries no tiene muchos recursos, ¿sí? Está empezando un nuevo ciclo. Durante todo el tránsito de Piscis, ¿sí? El proceso fue terminar de estructurar fantasías, ilusiones, eh, también aquellos sistemas que estaban enfermos. Sistemas me refiero a cualquier estructura, ¿sí? Eh, que estaba enfermo y necesitaba subsanarse, sanarse, purificarse, terminar de disolverse y de agotarse una experiencia, es lo que estuvo pasando durante los últimos 2 años y medio a 3. ¿Sí? Si podemos recordar que esto fue bastante evidente durante la retrogradación casi que eterna durante el signo de Piscis de Saturno, muchísimas cosas quedaron frenadas, retrasadas, que es lo que sucede cuando un planeta está en retrogradación y más cuando es un planeta, en este caso, que marca el principio de la realidad operante, ¿sí? De la sociedad. Así que bueno, durante el tránsito de Piscis estuve haciendo mis investigaciones y también en épocas anteriores, y sobre todo también en este proceso de paso a Aries, hubo sistemas que eliminaron derechos, por ejemplo, ¿no? En esta ida y vuelta entre Piscis y Aries, donde derechos que estábamos acostumbrados a tener o una estructura social, bueno, hubo muchas cosas que se eliminaron. ¿Sí? Fue un poco, por lo menos aquí en Argentina, lo estuvimos viviendo bastante evidente, y seguramente en los otros países también pudimos ver que estamos atravesando un cambio súper profundo a nivel mundial en relación con las estructuras. De hecho, estamos viviendo un reinicio en la estructura general del mundo y de quién es el que manda. También tenemos una cuestión, un debilitamiento de algunos líderes y bueno, y estas estructuras, lo cual también puede entrarse en esta tensión de conflicto que representa Aries. Y por eso es importante ver a dónde está Marte. Marte está en el signo de Acuario, y si bien podemos ver que hay una correspondencia entre uno y el otro, lo que en astrología llamamos recepción mutua, porque Saturno está en el signo de Marte y Marte está en el signo de Saturno. Estos son los dos maléficos que conocemos en astrología. Cuando hablamos de maléficos, estamos hablando directamente y resumidamente del no. Saturno es el no que viene de afuera, son los límites de la realidad, y Marte es el no personal. Cuando no queremos algo, decimos que no, y generamos un corte o se genera un conflicto cuando hay un choque de intereses. Uno quiere y el otro no, por ejemplo, ¿no? Entonces acá hay como un doble no, a pesar de que hay una combinación de colaboración. Sin embargo, Marte en Acuario no actúa tan impulsivo. De hecho, como está en un signo de aire, y acá Marte lo único que comparte con el aire es la calidez, pero Acuario es cálido y húmedo, ¿sí? Y Marte es cálido seco. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el fuego, digamos, lo caliente, ¿sí? Lo que se enciende, en este caso va a ser las ideas, la cuestión también, lo que va a estar como caliente es el aire, ¿no? Como podríamos sentirlo como el aire estático, o bueno, el aire caliente, básicamente, ¿no? Esto también puede hablar de aumentos de la temperatura. Eh, bueno, en lo que respecta a mi entorno personal, si bien sé que en la zona en la que estoy viviendo ahora puede llegar a ser normal, estamos viviendo muchísimas tormentas de viento y tormentas eléctricas con rayos y todo. Pero bueno, también esto debo aclarar que es la primera vez que yo vivo en el campo, pero bueno, se condice muchísimo con los efectos de estos tránsitos, ¿no? En términos meteorológicos. Entonces, esto a nivel personal, como dijimos, les va a afectar a las personas que tengan planetas personales o el ascendente en el grado 28, 27 o 29 de Acuario.
¿sí? Es decir, que las personas que cumplan entre el 16, 17 y 18 de febrero van a estar sintiendo este reinicio muchísimo más fuerte. El resto de las personas pueden que lo perciban desde el exterior, ¿sí? Que sea el exterior el que esté generando este cambio y obviamente por efecto cadena termina moviéndonos a nosotros también, porque tengamos en cuenta que Saturno está en Aries y todos también tenemos un área donde está este signo. Y bueno, entonces acá es donde entran los matices de la carta particular de cada uno. Pero lo que podemos esperar con respecto a este eclipse principalmente es un reinicio, ¿sí? Es un reinicio de estructuras, un reinicio de la voluntad, de la forma de ejercer nuestras acciones, ¿sí? Cómo también generamos los cortes, cómo decimos que no. También aprendemos sobre los límites, ¿sí? Con este tránsito, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que va a durar, como dijimos al principio, entre 2 años y medio y 3. Así que podemos esperar principalmente conflictos en relación con esta entrada. Y otra de las cosas que les quiero mencionar, que tiene que ver con los decanatos, ¿sí? Que va a ser la faz, digamos, la cara que va a estar viéndose en relación con esta primera etapa. Eh, bien, bueno, aquí agregué los decanos, que es este círculo que está aquí, que estoy marcando con el cursor, estas tres porciones donde hay tres planetas, y esto nos va a estar mostrando la cara que va a estar mostrando este signo los primeros 10 días, digamos. Entonces, los primeros 10 días el conflicto se siente más personal, más interno, porque es el decano de Marte, ¿sí? Y Marte tiene que ver con lo personal, ¿sí? Así que tenemos que observar también a este Marte en Acuario, a qué ideas le podemos empezar a decir que no, a qué verdades, con qué verdades también, porque el proceso, como les digo, de reestructuración en la primera etapa va a ser en términos internos. Entonces, ¿qué verdad sí va a estar luchando, sí, en esta reestructuración? ¿Qué ideología fija que ha fijado nuestra acción, nuestro motor de acción y nuestra voluntad, pasa por una reestructuración? Así que el conflicto principalmente se vive de forma interna, ¿sí? Es la primera etapa. En la segunda etapa, cuando entra en el decano del Sol, uno toma más conciencia, ¿sí? De lo que es la energía ariana, en donde se resalta el Sol, ¿sí? El ego de la persona, en este caso, o los egos, porque uno toma más conciencia de la manera de autoafirmarse, ¿sí? Al principio es más bien con conflicto, con confrontación, y después es con más conciencia, con más liderazgo sobre la propia autoridad. En el tercer periodo, y aunque parezca contradictorio, tenemos a Venus, ¿sí? Entendemos que Venus se exilia en Aries, pero sin embargo, luego de haber pasado por un conflicto interno, ¿sí? De cómo gestionar la propia energía, tomamos conciencia de nosotros mismos con el Sol, y luego en la etapa venusina ya entramos en contacto con lo que es la conciencia vincular, ¿sí? Y con la voluntad del otro. Por tanto, es incómodo, pues justamente en la zona ariana, porque tenemos que darle lugar a la otra persona, tomar en cuenta los deseos de la otra persona, de los vínculos, ¿sí? De cuál es la ética y la moral y los hábitos y costumbres que están operando, ¿sí? Así que bueno, eso es lo que quería compartirles en relación con los que van a estar más afectados.